Buenos días, Samuel Medina, quien les habla, estudiante de Derecho del tercer año, Saya. Hablamos de la comunicación. La comunicación es un elemento fundamental en la cotidianidad de todo individuo. El aprendizaje de la lengua, la apropiación del lenguaje y el ejercicio del que habla pueden parecer tareas poco especializadas. Sin embargo, aprenderlas involucra un esfuerzo, tiempo y, por qué no todo decirlo, muchas frustraciones. Igualmente, laborioso resulta para el profesional de cualquier área del conocimiento humano exponer sus ideas, articularlas, seleccionar las palabras apropiadas y ordenar en un lenguaje argumentativo, coherente y persuasivo. En muchas ocasiones es preciso contar con la ayuda de un especialista que sea capaz de hallar las inconsistencias en el discurso para poder rectificar el camino y proponer nuevas estructuras. De ahí que el profesional de la comunicación en sus distintas áreas tenga un fértil camino frente así, interpretando, analizando, ejecutando. Para poder nutrir su actividad necesita comprender en qué consiste esta, cómo se llegó a las teorías y conceptos fundamentales, de qué manera este acervo contribuyó a desarrollar la tecnología. Directamente los hombres usan el lenguaje como para comunicarse, para socializarse y para establecer relaciones con otros miembros de la comunidad. Cada vez que lo hacen, generan situaciones comunicativas, es decir, situaciones en las que dos o más personas se comportan como productores y receptores del mensaje. Los elementos presentes en cualquier situación comunicativa constituyen lo que se denomina círculo o esquema de la comunicación. Vamos a explicar cada uno de estos elementos. El emisor, el receptor, el mensaje. El emisor es quien produce el mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje. Y el mensaje es lo que se transmite de un participante de la comunicación a otro. El referente es el tema sobre que se trata el mensaje. Y el código es la lengua o el sistema de signos que se emplean para evitar fallas de la comunicación. Los, los participantes deben compartir el mismo código. El código de la comunicación puede ser verbal o no verbal. Entre los códigos verbales se encuentran los lenguajes naturales, como el español, el inglés, y también los artificiales, como los que utilizan para hacer programas de computación. Y en cambio, el código no verbal es cualquier sistema de señales, colores, banderas o imágenes que no involucren el lenguaje. El canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje y los tipos de comunicación. Para estudiar los diferentes tipos de comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal y masiva, es necesario conocer diferentes características de los actos comunicativos, los cuales fueron propuestas por Gerard Meleske, que es autor, plantea que la comunicación puede ser directa o indirecta, unilateral o bilateral, recíproca, pública o privada. Comunicación interpersonal. Este tipo de comunicación se refiere a la que alguien realiza consigo mismo. Es decir, el emisor y el receptor son el mismo individuo. Como si se hablara a sí mismo. Este es un acto comunicativo que realizamos frecuentemente y es útil para darnos ánimo, reflexionar sobre nuestro comportamiento, nuestra vida, para conocernos mejor. Es unilateral porque el mensaje se envía desde y para uno mismo. Quizás dudes sobre esto, porque recuerdan haber estudiado la comunicación como una forma de interacción entre dos o más personas. Sin embargo, sabes que los elementos del proceso de la comunicación son elementos de un modelo para comprender los actos comunicativos. La comunicación intrapersonal existe porque el individuo se desdoble y aparezca su copia para platicar, sino como proceso se cumplen sus requisitos. Y comunicación interpersonal, cuando éramos pequeños, nuestros padres pusieron en especial énfasis en el desarrollo de una de las habilidades más importantes para convivir con otras personas, integrarnos en la sociedad, hablar. Esta sencilla palabra implica un proceso sumamente complejo, que en los términos de comunicación significa aprender a utilizar un código, y en el caso de la comunicación interpersonal, dicho código es tan importante debido a que el acto comunicativo se realiza en nuestro interior. En cambio, la comunicación interpersonal, al permitir relacionarnos con otras personas, requiere del uso de un código para expresarnos ante esas personas. La habilidad de hablar, uso de códigos, nos hizo capaces desde aprendimos a hacerlo, desde comunicarnos, y gracias a ellos cada día obtener información, con lo cual aprendemos
y comprendemos algo más acerca de lo que nos rodea. Gran parte de esa información la hemos obtenido al estar entre personas y relacionadas y comunicarnos con ellas. Estas relaciones son los actos comunicativos a lo que se refiere la comunicación interpersonal, la cual nos permite reconocernos como parte de un grupo social, aunque su carácter fundamental, privado, sin embargo, reconozcamos que pocas veces reflexionamos a su importancia. La estructura rapport, el rapport, técnica del PNL, es una técnica muy interesante de la programación neurolingüística. Esta técnica, el fin, nos da la posibilidad de crear una comunicación efectiva con las personas que necesitamos comunicarnos, haciendo que mediante el uso del rapport, quien la utiliza durante una comunicación pueda transmitir un mensaje que normalmente podría causar algún conflicto bajo el rapport. Este mensaje se tomará de una manera comprensiva. En fin, para definir el rapport, podríamos decir en las palabras sencillas de comprender que esta es la forma, la capacidad, la inteligencia y la destreza de un ser humano para colocarse en el cuero del otro y comprenderlo para después permitir una comunicación efectiva, haciendo que nos comprendan realmente. Más allá de todo esto, establecer el rapport como una persona que es igual a estar en sintonía con la otra persona. Es establecer una conexión armoniosa. Cuando una persona consigue estar en su estado congruente con la otra, que denomina el estado conscientemente, es quien domina a los que están dentro del estado. Por ejemplo, si podemos decir que científicamente nuestro sistema nervioso central es como si fuera una red, un cableado. Una vez que conseguimos entender cómo es en la red el cableado de una persona, comprenderemos cómo acceder a su red y enviarle información a la que llegue con éxito. Obviamente, el rapport es utilizado como un sistema de influencia de pareja familiar y social. Y también podemos definir el rapport como una forma de guiar a las personas hacia estados de conciencias conocidos que conscientemente queremos llevar o crear un nuevo estado emocional y llevarlos hacia él. En fin, es una herramienta de programación neurolingüística. Rapport, que es la ciencia de sentirse confortable con los demás y que los demás se sientan confortables con uno. Es la habilidad de reducir las diferencias perceptuales entre las personas, que rápidamente has notado que cuando conoces a alguien, te gustaría instantáneamente y él te gusta estar con esa persona, mientras que otros te dirían estar lejos como sea posible. Uno debe pensar mucho para entender que cuando la gente te gusta, tú quieres ser como ellos. Has notado como los buenos amigos tienen los mismos gestos y utilizan las mismas palabras. La clave del rapport consiste en un ser como la otra persona. Rapport lo podemos definir en varias áreas importantes para cualquier ser humano: el trabajo, la familia, la pareja, los amigos, los negocios, etc. Mediante la técnica del rapport conseguimos una comunicación efectiva con la persona, transmitir un mensaje a nivel del subconsciente, haciendo que la persona con la que establecemos la comunicación vea de manera positiva todo lo que decimos, y por eso el rapport también es una técnica de seducción. Sin duda, sirve para crear buenas impresiones de nosotros a primera vista en las palabras, con las personas, lo que utilizando de manera inteligente podemos hacer que en una oficina pública nos atiendan bien y hagan su trabajo por nosotros con gusto. El rapport sirve para romper el hielo. Es decir, comenzar una comunicación, ya sea con un grupo desconocido o conocido, con una sola persona, etc. El rapport rompe el hielo, es utilizado sin querer, conscientemente, por los maestros y profesores. Formas de hacer rapport son varias, pero todas coinciden en crear un espejo a nivel visual, auditivo, kinésica, con las personas o grupos que quiera establecer. Para el rapport, que se utilizan la siguiente forma: copiar cuñas, unas estructuras verbales, formas de hablar; copiar el lenguaje corporal de manera sutil; copiar la parte auditiva, tonos, timbres, volumen, tiempo, etc. Copiar un posible y hasta la forma de respirar, que el rapport a medida también le atribuyen el nombre a compasar en la realidad, que se trata de crear todo igual que nuestro receptor, pero a nuestra manera. Debemos tener muy en claro que para lograr el rapport necesitamos entrar
en el modelo del país psicológico de la persona y comprenderlo. Antes de comenzar a detallar las técnicas del rapport, debemos comprender que en una comunicación hay varias clases de impacto, pero aunque es increíble, es interesante comprender que el lenguaje verbal no es 100% efectivo, ya que su impacto es simplemente de un 7% el contenido de las palabras y un 38% la entonación, mientras el lenguaje corporal abarca un 55% del impacto. Por eso que el lenguaje corporal, hemos copiar el lenguaje corporal de una manera muy sutil. Si la persona mueve un brazo, nosotros movemos el brazo. Nunca hemos de quedar en evidencia y ser torpes. Copiar la postura, acompasar las miradas, los giros de la cabeza, la velocidad de los movimientos y todo tipo de gesto facial y corporal. Que hay un lenguaje verbal que sin duda tenemos que concentrarnos en la entonación de nuestras palabras, aprender la práctica de los tonos, velocidades, tiempos y timbres, combinando con un contenido lógico para que nuestro receptor, que debemos acompasar en los tonos, en los timbres, en los tiempos, para poder establecer el rapport a nivel verbal, ya la vez hacerlo a nivel del lenguaje corporal. Y la personalidad, que es nuestro receptor, de acuerdo a su personalidad, la estructura psíquica que forma parte por su entorno familiar, social, su país, su cultura, etc. Esta personalidad de nuestro receptor tiene sin duda una manera de expresarse donde utiliza cuñas y formas de hablar, ya que nosotros tenemos de hablar con su forma de hablar como si fuera la nuestra. Ella, el cinetísico. Me siento un poco acalorada. Tú, ¿por qué te sientes acalorada? Estaría mal si dejaras. ¿Para qué estás acalorada? Por ejemplo, he visto un gran cambio últimamente. ¿Qué cambios has visto? Estas son una forma de copiar su estructura. Luego viene la respiración. Acompasar la respiración de nuestro receptor nos ayuda de mucho para poder incluso hablar a su misma velocidad, con el tono y timbre, aparte del efecto hipnótico de mover su caja respiratoria al mismo tiempo que la persona va al mismo modo. Sin duda, la técnica principal del rapport es la empatía. Entrar en empatía con nuestro receptor es la parte fundamental del rapport, factores que influyen en la emoción y en la oratoria. La emoción oratoria depende de diversos factores. Nos referimos a los más importantes. Si se suponen invariables circunstancias, tales como la dificultad de la causa, el grado, la jurisdiccional del auditorio, etc., no hay duda que el orador está impresionado cuando hace uso por primera vez de la palabra ante el juez o ante el tribunal. El solo hecho de hablar por primera vez en su carrera constituye un factor emocional, nada despreciable. Ha de considerarse que el profesional jurídico, sea abogado o fiscal, viste ante los jueces la severa toga en una experiencia primaria hasta entonces no vivida. Osorio y Gallardo relatan que temblaba como una hoja la primera vez que se vio obligado a hablar en público. Y Jiménez Azúa describe, hacia el comienzo de la primera vez, clase como profesor auxiliar de Derecho Penal en la Universidad de Madrid, se entraba al estrado por una pequeña puerta y se ascendía a él por una pequeña escalera, oculta a los alumnos porque la propia mampara, al subir aquellos escalones, peldaños, era tal mi temor que no pudo tenerme en pie y lo salvé caminando como un cuadrúpedo. Algunos se creen obligados a mencionar esta circunstancia. Suele empezarse con Ciabildo, exodio, que sean las primeras palabras del informe para dirigir un saludo a los dignísimos seres magistrados de actuar por primera vez ante este tribunal, etc. Se estima que así se obtiene cierta benevolencia de los jueces, tanto para salvar los múltiples lunares oratorios del primer informe, como respaldo a la misma tesis jurídica defendida. La
advertencia al juez o tribunal de que se trata de una primera actuación en estrados, hecha por un discurso por el propio orador, no deja de tener alguna tradición en su origen histórico que se encuentra en la época de los abogados que eran recibidos en las audiencias. No obstante, su utilidad es muy discutible, puesto que el semejante indicación de nada alivia la dificultad emocional del orador primerizo, ni menos se ha de pensar que por el solo hecho de serlo, los jueces han de inclinarse de algún modo hacia la tesis sostenida por él. La experiencia de un orador es más notable en el comienzo y en el final de la conferencia y sin duda son los momentos más importantes y más difíciles y también los más descuidados por el inexperto y un final debe ser preparado con el tiempo. De esta manera expongo y le doy infinitamente las gracias por su atención. Saludos, feliz tarde.